Un camión de basura es una plataforma industrial móvil diseñada para resolver varios problemas al mismo tiempo. Debe circular por calles estrechas, detenerse cientos de veces en una jornada, cargar materiales irregulares, resistir líquidos corrosivos, compactar residuos sin romperse, proteger a los operarios y descargar toneladas de material en pocos minutos. La base del vehículo es el chasis. Es la estructura que sostiene todo el conjunto. Sobre él se montan el motor, la transmisión, los ejes, la suspensión, la cabina y la carrocería recolectora. En muchos casos, el chasis pertenece a fabricantes de camiones pesados, mientras que la caja compactadora se fabrica por empresas especializadas en equipos de saneamiento. Esa combinación permite adaptar el mismo tipo de camión a distintos métodos de recolección. El motor debe soportar un tipo de trabajo muy diferente al de un camión de carretera. Un tráiler que viaja entre ciudades mantiene velocidades relativamente constantes durante largos periodos. Un camión de basura, en cambio, avanza pocos metros, se detiene, vuelve a acelerar, activa sistemas hidráulicos, se frena otra vez y repite el ciclo durante horas. Ese patrón exige mucho al motor, a la transmisión, a los frenos y al sistema de refrigeración. La carrocería recolectora es el corazón visible del vehículo. Tiene una tolva de carga, una cámara de compactación, un cuerpo de almacenamiento y un sistema de expulsión. La tolva es la abertura donde entran las bolsas, contenedores o residuos sueltos. En los camiones de carga trasera, esa boca se encuentra en la parte posterior. En los de carga lateral, está a un costado. En los de carga frontal, se alimenta desde arriba mediante grandes brazos que levantan contenedores industriales. El cuerpo de almacenamiento parece una caja cerrada, pero por dentro está diseñado para soportar presiones enormes. No puede ser una simple caja metálica rectangular. Los residuos presionan las paredes desde ángulos irregulares, los líquidos se acumulan en la parte baja, los objetos duros golpean el interior y la compactación genera tensiones repetidas. Por eso se usan aceros resistentes, refuerzos estructurales, soldaduras robustas y superficies que reducen puntos de acumulación. La hidráulica es el sistema que da vida a casi todo. Una bomba hidráulica toma energía mecánica del motor, normalmente a través de una toma de fuerza, y presuriza aceite. Ese aceite viaja por mangueras y válvulas hacia cilindros que empujan placas, levantan brazos, abren compuertas y accionan mecanismos de descarga. El principio físico es sencillo, pero su aplicación es poderosa. Un fluido presurizado transmite fuerza de manera controlada, y esa fuerza puede multiplicarse hasta mover piezas que pesan cientos de kilos. El sistema de compactación es una de las partes más importantes. En un camión de carga trasera, los residuos caen en la tolva posterior. Allí, una placa barredora o pala de barrido arrastra el material hacia el interior. Luego, una placa compactadora lo empuja contra los residuos ya almacenados. En cada ciclo, la basura se comprime un poco más. Las bolsas se rompen, el aire sale, los objetos huecos se aplastan y el volumen total disminuye. La compactación no busca destruir completamente los residuos, sino aumentar la cantidad que cabe en el camión. Una ciudad no necesita transportar aire. Gran parte de la basura doméstica ocupa volumen porque está llena de espacios vacíos. Bolsas infladas, cajas sin doblar, envases plásticos, restos vegetales y objetos desordenados crean una masa muy voluminosa. Al compactarla, el camión puede recoger muchas más viviendas antes de regresar a descargar. La relación de compactación varía según el tipo de residuo. El cartón y los plásticos ligeros se reducen mucho. Los restos de comida y materiales húmedos se comprimen menos, porque ya son densos. Los objetos rígidos, como madera gruesa o metal, pueden resistir el aplastamiento y causar bloqueos si entran en exceso. Por eso algunos sistemas separan residuos voluminosos y los recogen con vehículos especiales. Otra parte menos visible es el depósito de lixiviados. Cuando la basura se comprime, libera líquidos. Pueden venir de restos de comida, botellas mal cerradas, bolsas rotas, lluvia acumulada o materiales orgánicos en descomposición. Esos líquidos no deben caer libremente sobre la calle. El camión tiene canales y compartimentos que los retienen parcialmente hasta la descarga. Aún así, cuando el mantenimiento es deficiente o la carga supera ciertos límites, pueden aparecer los rastros oscuros y malolientes que quedan detrás de algunos vehículos. La cabina también forma parte de la ingeniería del sistema. Debe ofrecer buena visibilidad, controles accesibles, comunicación con los operarios y resistencia al uso intensivo. Muchos camiones modernos tienen cámaras, sensores de proximidad, sistemas de pesaje, pantallas de ruta, controles externos y botones de parada de emergencia.
El vehículo trabaja cerca de peatones, autos estacionados, ciclistas, postes, cables, árboles y contenedores mal ubicados. La seguridad depende tanto de la máquina como de la coordinación humana. La recolección empieza mucho antes de que el camión llegue a la cuadra. En los centros de operaciones se definen rutas, horarios, tripulaciones, tipos de residuos y zonas de descarga. Un camión no recorre la ciudad al azar. Su camino se diseña para cubrir la mayor cantidad de puntos con el menor gasto posible de tiempo, combustible y desgaste. Las rutas suelen dividirse por sectores. Cada sector tiene una frecuencia de recolección que depende de la densidad de población, el tipo de actividad económica, la generación de residuos y las condiciones sanitarias. Un barrio residencial puede requerir una frecuencia distinta a la de una zona comercial o gastronómica. Un mercado produce residuos orgánicos en grandes cantidades. Un área de oficinas genera más papel, envases y restos de consumo diario. Una zona industrial puede tener regulaciones especiales. Cuando el camión entra en una calle, la operación se vuelve casi coreográfica. En los sistemas de carga trasera tradicionales, uno o más operarios bajan o viajan en plataformas exteriores autorizadas según la normativa local. Toman bolsas, contenedores pequeños o recipientes y los vacían en la tolva. El conductor avanza lentamente, se detiene en cada punto y mantiene comunicación constante con el equipo. La carga trasera es flexible. Permite recoger bolsas sueltas, residuos irregulares y contenedores de distintos tamaños. Por eso es común en barrios con calles estrechas o sistemas de recolección menos estandarizados. Su desventaja es que depende más del esfuerzo físico humano. Los operarios levantan peso, se exponen al tráfico, a objetos cortantes, a líquidos contaminados y a movimientos repetitivos. Por esa razón, muchas ciudades han avanzado hacia contenedores normalizados y sistemas mecanizados. Los camiones de carga lateral utilizan un brazo mecánico ubicado a un costado. El conductor alinea el vehículo junto al contenedor, activa el sistema, el brazo, lo abraza, lo levanta, lo vuelca dentro de la tolva y lo devuelve al suelo. En algunos modelos, una sola persona puede operar todo desde la cabina. Esto reduce la exposición laboral y acelera la recolección, pero requiere calles adecuadas, contenedores compatibles y una ubicación precisa. Si un auto estacionado bloquea el contenedor, el sistema pierde eficiencia. Los camiones de carga frontal trabajan con contenedores grandes, comunes en comercios, edificios, industrias ligeras y zonas de alta generación. Tienen dos brazos delanteros que se insertan en bolsillos laterales del contenedor. Luego lo elevan por encima de la cabina y lo vacían en la parte superior del cuerpo del camión. El movimiento parece simple, pero exige gran estabilidad. Levantar un contenedor pesado por encima del vehículo desplaza el centro de gravedad. Por eso el diseño del chasis, la distribución de peso y los límites de carga son fundamentales. El instante en que la basura entra al camión es el comienzo de una transformación física. La tolva recibe materiales muy distintos entre sí. Hay bolsas blandas, cajas, restos orgánicos, botellas, telas, polvo, ramas, pequeños electrodomésticos mal descartados y objetos que nunca deberían haber llegado allí, como baterías, aerosoles, productos químicos, vidrios sueltos o residuos médicos. El camión está diseñado para soportar variedad, pero no para neutralizar todos los peligros. Los objetos peligrosos son uno de los grandes problemas ocultos. Una batería de litio puede incendiarse si se perfora durante la compactación. Un aerosol puede explotar por presión. Un vidrio roto puede cortar a un operario antes de entrar en la tolva. Un producto químico puede reaccionar con otros residuos. En la superficie, la basura parece una masa uniforme. Dentro del camión, en cambio, cada objeto conserva sus riesgos. Cuando la tolva alcanza cierto nivel, se activa el ciclo de compactación. En camiones modernos, el proceso puede ser automático, semiautomático o controlado manualmente. La placa recoge los residuos y los empuja hacia la cámara principal. El ruido metálico y el crujido de bolsas aplastadas son señales de que el sistema está reduciendo volumen. A cada ciclo, la resistencia aumenta. Al principio, el material entra con facilidad. Más tarde, cuando el cuerpo se llena, la compactadora debe empujar contra una masa cada vez más densa. La presión interna no se distribuye de manera perfecta. La basura se comporta como un material caótico. No es líquido, no es sólido uniforme, no es arena seca. Es una mezcla de objetos que se deforman, se rompen, se traban y se acomodan.
Esa irregularidad explica por qué algunos camiones parecen llenarse antes de tiempo o por qué ciertas cargas dificultan la compactación. Una gran cantidad de cartón sin plegar puede ocupar demasiado espacio. Una carga de residuos húmedos puede volverse muy pesada antes de llenar el volumen disponible. El peso es tan importante como el volumen. Un camión compactador puede tener espacio libre y, aún así, no debe seguir cargando si alcanza el límite legal de peso. Superar ese límite daña ejes, frenos, neumáticos y pavimento. También aumenta la distancia de frenado y el riesgo de vuelco. Por eso muchos sistemas incluyen básculas en el vehículo o controles en estaciones de transferencia. El camión no solo se llena por espacio, también se llena por masa. La recolección urbana tiene un enemigo constante, el tiempo. Cada parada suma segundos. Cada contenedor bloqueado suma minutos. Cada calle congestionada reduce la eficiencia. Cada maniobra en reversa aumenta el riesgo. Por eso las rutas tienden a organizarse con criterios de sentido vial, horarios de menor tránsito y ubicación de puntos críticos. En zonas densas, la diferencia entre una ruta bien diseñada y una improvisada puede significar miles de litros de combustible al año. La operación también depende del comportamiento de la ciudad. Cuando los residuos se sacan fuera de horario, los contenedores se desbordan. Cuando se mezclan materiales peligrosos con basura común, aumenta el riesgo para trabajadores e instalaciones. Cuando los autos bloquean contenedores, el camión pierde tiempo o deja residuos sin recoger. Cuando llueve, la basura pesa más y los líquidos se multiplican. La máquina puede ser poderosa, pero trabaja dentro de un ecosistema urbano impredecible. La compactación es el secreto central del camión de basura. Sin ella, la recolección moderna sería mucho más lenta, costosa y contaminante. Un camión sin compactador tendría que descargar con mucha más frecuencia, recorrer más kilómetros y usar más vehículos para recoger la misma cantidad de residuos. La compactación convierte un problema de volumen en un problema de densidad. El principio se basa en reducir espacios vacíos. Muchas bolsas de basura contienen aire entre objetos. Una caja ocupa lo mismo, esté vacía o llena, hasta que se aplasta. Una botella plástica conserva su forma por rigidez, no por contenido. Una bolsa con envases mezclados parece grande, pero gran parte de su volumen es hueco. Cuando la placa compactadora presiona, esos huecos desaparecen. El sistema hidráulico permite aplicar fuerza de forma controlada. La bomba envía aceite a presión hacia cilindros. Los cilindros empujan brazos articulados o placas. Las válvulas regulan dirección, velocidad y secuencia. Si la presión supera un límite, una válvula de alivio protege el sistema. Sin esa protección, una obstrucción podría romper mangueras, deformar piezas o dañar la estructura. En los camiones de carga trasera, el mecanismo suele tener dos movimientos principales. Primero, una placa de barrido recoge los residuos desde la tolva. Luego, una placa de compactación los empuja hacia el interior del cuerpo. En algunos diseños, ambas placas trabajan en una secuencia parecida a una mandíbula mecánica. El material es arrastrado, comprimido y desplazado. El ciclo se repite cientos de veces por jornada. El sonido de la compactación revela mucho sobre lo que ocurre dentro. El crujido seco puede venir de cajas o muebles pequeños. Los chasquidos agudos pueden indicar plásticos rígidos. Los golpes metálicos pueden proceder de objetos no adecuados. Los líquidos generan salpicaduras y escurrimientos. Aunque la operación parezca uniforme, cada carga produce una respuesta diferente. La presión no solo aplasta, también mezcla. Una bolsa que entra cerrada puede romperse, liberar su contenido y mezclarse con otras. Los restos orgánicos se adhieren a papel y cartón. Los líquidos empapan materiales secos. Los fragmentos de vidrio se dispersan. Por eso, cuando la basura común entra en un camión compactador, la separación posterior se vuelve mucho más difícil. La compactación mejora el transporte, pero empeora la recuperación de materiales si no hubo separación previa. Esa es una de las paradojas del sistema. Para mover residuos de manera eficiente, el camión necesita compactar. Para reciclar con mayor calidad, los materiales deberían mantenerse limpios y separados. Por eso muchas ciudades usan camiones diferentes para residuos secos, orgánicos, poda, voluminosos o reciclables. Un camión de reciclaje puede compactar menos o hacerlo con menor fuerza para no destruir materiales valiosos. Una botella de vidrio rota pierde valor y contamina otras fracciones. Un cartón limpio mezclado con restos de comida deja de ser reciclable en muchos procesos. La compactación también genera calor por fricción y deformación, aunque normalmente no alcanza temperaturas extremas. El verdadero riesgo térmico aparece cuando entran materiales reactivos. Baterías de litio,
Cenizas calientes, brasas mal apagadas, aerosoles o productos químicos pueden iniciar incendios dentro de la carga. Un fuego en un camión de basura es especialmente peligroso porque el material está comprimido, mezclado y lleno de combustibles pequeños. Puede arder lentamente en el interior antes de ser visible. Cuando se detecta humo o fuego, muchas operaciones indican descargar el contenido en un área segura, lejos de edificios y vehículos. Apagar un incendio dentro del cuerpo compactador puede ser difícil. El agua no siempre penetra hasta el foco y la compactación limita el acceso. Además, algunos residuos pueden reaccionar con el agua o liberar gases irritantes. La basura común, bajo ciertas condiciones, se convierte en un material químicamente impredecible. La compactación tiene límites. Si entra un objeto demasiado grande o rígido, puede atascar la tolva. Si el material es extremadamente pesado, puede sobrecargar el sistema. Si hay demasiados residuos húmedos, la carga alcanza el límite de peso antes de llenar el volumen. Si predominan ramas largas o piezas alargadas, pueden trabarse en las placas. Por eso existen camiones específicos para residuos verdes, escombros o voluminosos. La densidad final de la carga depende del diseño del camión y del tipo de residuo. Un compactador eficiente permite transportar varias toneladas en un solo viaje. Esa capacidad reduce el número de recorridos hacia la descarga. Menos viajes significan menos combustible, menos emisiones, menos congestión y menos horas de operación. En una ciudad grande, esa diferencia se multiplica por decenas o cientos de camiones cada día. El sistema de compactación trabaja en condiciones duras. Recibe golpes, humedad, corrosión, polvo, grasa, restos orgánicos y objetos abrasivos. Las mangueras hidráulicas sufren presión constante. Los sellos pueden desgastarse. Las placas pueden deformarse. Las bisagras y articulaciones necesitan lubricación. Un fallo hidráulico puede dejar al camión fuera de servicio, y un camión fuera de servicio puede alterar toda una ruta. En muchas ciudades grandes, el camión no viaja hasta el destino final de la basura. Sería ineficiente. Los rellenos o plantas principales suelen estar lejos del centro urbano. Si cada camión pequeño recorriera esa distancia varias veces al día, se perderían horas de trabajo y se consumiría demasiado combustible. Por eso existen estaciones de transferencia. Una estación de transferencia funciona como un punto intermedio. El camión recolector entra, se pesa y descarga su contenido en una plataforma, fosa o tolva. Luego otros equipos cargan esos residuos en vehículos de mayor capacidad, como semirremolques, contenedores compactados o vagones. La lógica es parecida a la del transporte de pasajeros o mercancías. Los vehículos pequeños recogen en zonas densas. Los vehículos grandes hacen los trayectos largos. El pesaje es una parte fundamental. Al entrar y salir de la estación, el camión pasa por básculas. La diferencia entre ambos pesos indica cuántas toneladas descargó. Ese dato sirve para controlar rutas, pagar contratos, calcular tasas, detectar anomalías y planificar capacidad. La basura, que en la calle parece solo un problema visual, se convierte en datos. Toneladas por barrio, por día, por temporada, por tipo de ruta. La descarga del camión es otro momento de gran fuerza mecánica. En muchos modelos, la parte trasera se abre mediante cilindros hidráulicos. Luego una placa expulsora interna empuja toda la masa compactada hacia afuera. Esa placa recorre el cuerpo del camión desde el frente hacia la parte posterior, desplazando los residuos como si fuera un pistón gigante. La carga cae en bloque, se desarma y libera olores, vapores y líquidos acumulados. La descarga revela la verdadera naturaleza del contenido. Lo que en la calle eran bolsas separadas se ha convertido en una masa mezclada. Se distinguen fragmentos de plástico, cartón, restos orgánicos, textiles, envases y objetos deformados. La compactación crea capas, como una geología artificial de la vida urbana. Cada sección puede contener residuos de distintas cuadras, horarios y actividades. En una planta de clasificación, máquinas y trabajadores intentan recuperar materiales útiles. Cintas transportadoras, separadores magnéticos, cribas, corrientes de aire, sensores ópticos y brazos mecánicos separan metales, plásticos, cartón y otros materiales. Pero cuanto más mezclada y sucia llega la basura, más difícil y costoso es recuperar algo. Por eso la separación en origen tiene un impacto enorme. Un residuo limpio es un recurso. Un residuo contaminado puede convertirse en rechazo. Si los residuos son orgánicos separados, pueden ir a compostaje o digestión anaeróbica. En el compostaje, microorganismos transforman restos de comida,
poda y materiales biodegradables en un producto estable parecido a tierra fértil. En la digestión anaeróbica, la materia orgánica se descompone sin oxígeno y produce biogás, una mezcla rica en metano que puede usarse para generar energía. En ambos casos, el camión que recoge orgánicos debe evitar mezclas con plásticos, vidrios o químicos. Si la ciudad usa incineración con recuperación energética, los residuos se queman en hornos controlados. El calor produce vapor, el vapor mueve turbinas y se genera electricidad o calefacción urbana. Este sistema reduce mucho el volumen final, pero exige controles estrictos de emisiones, filtrado de gases y manejo de cenizas. No es simplemente quemar basura. Es una operación industrial compleja que trabaja con temperaturas, filtros, reactores químicos y monitoreo constante. Cuando el destino es un relleno sanitario, la basura se deposita en celdas diseñadas para aislarla del ambiente. Un relleno moderno no debería ser un simple basural. Tiene capas impermeables, drenaje de lixiviados, captación de gases, cobertura diaria y monitoreo ambiental. Aún así, sigue siendo el último escalón de una cadena que intenta reducir daños. La basura enterrada no desaparece. Se transforma lentamente, libera gases, produce líquidos y ocupa espacio durante décadas. El camión de basura, por lo tanto, no es el final de nada. Es el primer eslabón visible de una cadena. Su descarga inicia otra etapa de manejo, clasificación, tratamiento o disposición final. Cada decisión tomada antes de la recolección afecta lo que ocurre después. Una botella separada correctamente puede reciclarse. La misma botella mezclada con restos orgánicos puede terminar enterrada. Un residuo peligroso descartado en una bolsa común puede dañar una máquina, herir a un trabajador o provocar un incendio. Después de descargar, el camión puede volver a la ruta si todavía hay jornada disponible. En algunos casos pasa por limpieza rápida o revisión. En otros, regresa al patio al final del turno. La eficiencia se mide por toneladas recogidas, kilómetros recorridos, combustible usado, horas trabajadas, incidencias reportadas y cumplimiento de ruta. Un sistema de recolección no se evalúa solo por si la calle quedó limpia, sino por cuánto costó lograrlo y qué ocurrió con los residuos después. La ciudad ve el camión alejarse y asume que el problema terminó. En realidad, la basura apenas cambió de escenario. Pasó de una vereda a una máquina, de una máquina a una estación, de una estación a una planta o relleno. El recorrido completo puede durar horas, días o años, según el destino del material. Lo que desaparece de la puerta de una casa entra en una infraestructura silenciosa que trabaja a escala metropolitana. Existen varios tipos de camiones de basura porque no todos los residuos ni todas las calles presentan el mismo problema. La recolección de bolsas domiciliarias en un barrio estrecho no requiere la misma máquina que la recolección de contenedores comerciales, residuos reciclables, poda, escombros o materiales voluminosos. El camión de carga trasera es uno de los más conocidos. Su ventaja principal es la versatilidad. Puede recibir bolsas, recipientes pequeños y contenedores compatibles con elevadores traseros. Funciona bien en zonas donde la infraestructura de contenedores no está completamente estandarizada. También permite la intervención directa de operarios cuando hay residuos fuera del recipiente. Su desventaja es la mayor exposición humana y, en algunos casos, una velocidad menor de operación. El camión de carga lateral automatizada representa una evolución hacia la mecanización. Su brazo toma contenedores normalizados y los vacía sin que el conductor abandone la cabina. Esto mejora la seguridad y permite rutas más rápidas cuando las condiciones son ideales. Pero el sistema necesita orden. Los contenedores deben estar bien orientados, no bloqueados y dentro del alcance del brazo. La ciudad debe adaptarse a la máquina tanto como la máquina a la ciudad. El camión de carga frontal se usa mucho para grandes contenedores, comerciales o comunitarios. Sus brazos delanteros levantan el recipiente y lo descargan desde arriba. Tiene gran capacidad y eficiencia en puntos de alta generación. Sin embargo, necesita espacio para maniobrar y altura libre. Cables bajos, ramas, marquesinas o techos pueden impedir la operación. También existen camiones, satélite o de menor tamaño. Se usan en calles angostas, centros históricos, zonas peatonales o áreas donde un compactador grande no puede entrar. Estos vehículos recogen residuos y luego los transfieren a unidades mayores. Su capacidad es limitada, pero resuelven el problema de acceso. Los camiones para residuos reciclables pueden tener diseños especiales. Algunos poseen compartimentos separados para distintas fracciones. Otros compactan con menor intensidad para preservar materiales. También hay vehículos dedicados a papel y cartón, vidrio, envases o residuos secos mezclados. La clave está en evitar que lo recuperable se contamine.
Los camiones para residuos orgánicos suelen tener cajas más herméticas, sistemas de lavado y mejor control de líquidos. La materia orgánica es pesada, húmeda y olorosa. Se degrada rápido, atrae insectos y produce lixiviados. Un camión diseñado para orgánicos debe contener mejor esa carga y limpiarse con frecuencia. Los residuos voluminosos, como muebles, colchones o electrodomésticos, requieren otro enfoque. Un compactador común puede dañarse si recibe objetos demasiado grandes o rígidos. Para esos materiales se usan camiones con caja abierta, grúas, plataformas o sistemas de carga específicos. Algunos voluminosos se desmontan o trituran en instalaciones separadas. Los escombros también son un caso aparte. Son densos, abrasivos y pueden superar rápidamente los límites de peso. Un camión compactador urbano no está hecho para cargar grandes cantidades de ladrillo, cemento o cerámica. Para eso se usan volquetes, camiones de caja reforzada o contenedores de obra. Mezclar escombros con basura domiciliaria reduce la eficiencia y puede destruir equipos. La elección del camión depende de una ecuación compleja. Densidad urbana, tipo de residuo, ancho de calles, clima, presupuesto, normativa laboral, infraestructura de contenedores, distancia a plantas de descarga y hábitos de la población. No existe un camión perfecto para todo. Cada diseño resuelve un problema y crea ciertas limitaciones. En ciudades modernas, la tendencia apunta a vehículos más eficientes, menos contaminantes y mejor conectados. Algunos camiones funcionan con gas natural, electricidad o sistemas híbridos. La electrificación tiene sentido porque la recolección urbana implica paradas frecuentes, velocidades bajas y rutas predecibles. Un camión eléctrico puede recuperar energía al frenar y reducir el ruido durante turnos nocturnos. El desafío está en el peso de las baterías, la autonomía, el costo inicial y la infraestructura de carga. También aparecen sistemas inteligentes, sensores que indican cuánto pesa la carga, cámaras que registran contenedores bloqueados, GPS que confirma rutas, software que ajusta recorridos según generación real de residuos, contenedores con sensores de llenado que avisan cuándo deben recogerse. La recolección deja de depender solo de horarios fijos y empieza a acercarse a una logística basada en datos. Aún así, la tecnología no elimina la naturaleza física del problema. La basura sigue siendo pesada, húmeda, irregular y socialmente inevitable. Cada avance técnico intenta reducir el costo de mover aquello que la ciudad produce sin pausa. El camión de basura trabaja en uno de los entornos más agresivos de la ciudad, no solo por las condiciones mecánicas, sino por la exposición humana. Los trabajadores de recolección enfrentan tráfico, clima, peso, olores, objetos cortantes, superficies resbaladizas, animales, ruido, movimientos repetitivos y residuos mal descartados. Uno de los riesgos más comunes son los cortes y pinchazos. Vidrios rotos, latas abiertas, agujas, metales filosos y fragmentos cerámicos pueden atravesar bolsas. Aunque existan guantes y equipos de protección, una bolsa opaca siempre contiene incertidumbre. El operario no ve lo que levanta. Esa invisibilidad convierte cada paquete en una pequeña apuesta. También existen riesgos biológicos. Restos de comida en descomposición, pañales, residuos sanitarios mal gestionados, animales muertos o materiales contaminados pueden liberar bacterias, hongos y malos olores. El contacto no siempre produce enfermedad, pero aumenta la necesidad de protocolos de higiene, vacunación, lavado de manos, ropa de trabajo y separación adecuada de residuos peligrosos. El tráfico es otro peligro central. El camión se detiene en lugares donde otros vehículos no siempre esperan obstáculos. La operación puede ocurrir de noche, con lluvia o en calles mal iluminadas. Los operarios suben, bajan, caminan cerca de la calzada y se mueven alrededor de una máquina con puntos ciegos. Cámaras y alarmas ayudan, pero no sustituyen la atención. La marcha atrás es especialmente peligrosa. Un camión pesado tiene visibilidad limitada y necesita espacio. Muchas normas operativas intentan reducir maniobras en reversa o exigir asistencia externa. Los sensores de proximidad y cámaras traseras han mejorado la seguridad, pero las rutas bien diseñadas siguen siendo una herramienta clave para evitar situaciones riesgosas. El mantenimiento del camión es una batalla contra el desgaste. Los frenos sufren por paradas constantes. La transmisión trabaja en ciclos de baja velocidad. Los neumáticos soportan peso elevado y contacto con bordes, baches y residuos. La suspensión recibe impactos frecuentes. El sistema hidráulico opera bajo presión durante toda la ruta. La carrocería enfrenta corrosión desde dentro.
La limpieza es más que una cuestión estética. Los residuos adheridos pueden acelerar la corrosión, generar olores persistentes, atraer insectos y dificultar inspecciones. Por eso los camiones se lavan con agua a presión y productos adecuados. Las zonas críticas incluyen tolvas, juntas, depósitos de lixiviados, placas compactadoras y compuertas. Una acumulación pequeña puede convertirse en un problema mecánico o sanitario. Las fugas hidráulicas son fallos delicados. El aceite hidráulico permite mover la compactadora, pero si una manguera se rompe, el sistema pierde fuerza y puede contaminar el suelo. Además, el aceite a alta presión puede ser peligroso para quienes estén cerca. Por eso se revisan mangueras, conexiones, sellos y cilindros. La corrosión es un enemigo silencioso. La basura orgánica produce ácidos. Los líquidos retenidos atacan el metal. En zonas frías, la sal usada en las calles puede acelerar el deterioro. Una carrocería corroída pierde resistencia y puede filtrar líquidos. Por eso el diseño interior, el drenaje y los recubrimientos protectores son decisivos. El misterio cotidiano del camión de basura está en su resistencia. Pocas máquinas urbanas reciben un trato tan duro y, aún así, deben funcionar con regularidad casi absoluta. Si una excavadora se detiene, una obra se retrasa. Si un camión de reparto falla, una entrega se aplaza. Si una flota de basura se detiene, la ciudad lo nota en cuestión de horas. Los residuos no esperan. La gestión de flotas intenta evitar ese escenario. Los operadores programan mantenimiento preventivo, rotación de unidades, inspecciones diarias y reparaciones rápidas. Un camión puede tener una vida útil de años, pero esa vida depende de la intensidad de uso, la calidad del mantenimiento y el tipo de residuos recogidos. Dos vehículos idénticos pueden envejecer de forma muy distinta si trabajan en rutas diferentes. El oficio de la recolección combina rutina y alerta. Cada día se repiten movimientos similares, pero siempre puede aparecer un objeto peligroso, un contenedor roto, una calle bloqueada, un animal dentro de una bolsa, una batería que empieza a humear o una carga que se atasca. La normalidad del servicio oculta una vigilancia permanente. Un camión de basura también revela cómo vive una ciudad. La composición de la basura cambia según el barrio, la estación del año, el nivel económico, los hábitos de consumo, las festividades, el clima y las crisis. Cada carga contiene una especie de huella material de la actividad humana. Después de las celebraciones, aumentan envases, restos de comida y botellas. Durante las mudanzas, aparecen muebles, cartón y objetos rotos. En épocas de poda, crecen los residuos verdes. En zonas comerciales, predominan los embalajes. En áreas gastronómicas, abundan los orgánicos. En barrios residenciales, la mezcla puede ser más variada. La basura es un registro sin palabras. Las ciudades usan esos datos para planificar. Si una zona genera demasiados residuos, puede necesitar más contenedores o mayor frecuencia. Si una ruta siempre vuelve con baja carga, puede reorganizarse. Si una planta recibe demasiada contaminación en reciclables, puede requerirse educación, fiscalización o cambios en el sistema. El camión se convierte en una fuente móvil de información. El peso diario de residuos también refleja cambios económicos. Cuando el consumo aumenta, los residuos suelen aumentar. Cuando hay recesión, puede bajar la generación de ciertos materiales. Durante confinamientos o cambios laborales, se modifican las rutas de generación. Menos residuos en oficinas y más en hogares. Más envases de entrega a domicilio. Más cartón por compras en línea. La basura registra transformaciones sociales antes de que muchas estadísticas las ordenen. También existe una dimensión ambiental profunda. Cada bolsa que entra al camión representa recursos extraídos, energía utilizada, transporte previo y decisiones de diseño industrial. Un envase descartado no empieza su historia en la basura. Antes fue petróleo, mineral, árbol, agua, electricidad, fábrica, camión, tienda y consumo. El camión de basura recoge el último capítulo visible de cadenas productivas mucho más largas. Por eso la gestión moderna intenta subir en la jerarquía de residuos. Primero reducir, luego reutilizar, después reciclar, compostar o recuperar energía, y finalmente disponer en relleno solo lo inevitable. El camión participa en esa jerarquía, pero no puede resolverla solo. Si la ciudad genera demasiados residuos mezclados, la máquina solo mueve el problema. Si la separación es buena y las plantas funcionan, el camión se convierte en parte de una economía circular. Hay una tensión permanente entre comodidad y responsabilidad. Sacar una bolsa a la calle es fácil. Diseñar un sistema que transforme millones de bolsas en materiales recuperables es difícil. Requiere infraestructura, normas, educación,
tecnología y mercados para los materiales reciclados. El camión es la cara visible de ese sistema, pero no su única pieza. Los residuos mal gestionados revelan fallas urbanas. Contenedores desbordados, bolsas abiertas por animales, líquidos en la calle, recolección irregular o basurales clandestinos indican que la cadena no está funcionando bien. Puede fallar la frecuencia, la fiscalización, el presupuesto, la cultura ciudadana o la capacidad de tratamiento. La basura siempre vuelve visible lo que la administración intenta ocultar. En sentido contrario, una recolección eficiente produce una ilusión de desaparición. La calle queda limpia y el problema parece terminado. Esa ilusión es necesaria para la vida cotidiana, pero también peligrosa. Si algo desaparece demasiado rápido de la vista, puede dejar de pensarse. El camión de basura opera justamente en esa frontera entre lo visible y lo negado. La ingeniería del vehículo responde a una necesidad práctica. La ciudad moderna produce más residuos de los que puede contemplar. Necesita máquinas que los retiren antes de que se acumulen. Pero cada vez que el compactador se cierra, también se cierra una pregunta más grande. ¿Qué materiales fueron realmente necesarios? ¿Cuáles pudieron evitarse? ¿Cuáles podrían volver al ciclo productivo? ¿Y cuáles quedarán enterrados durante generaciones?